Acceso. Lo siento, Taichi. Koromon se disculpó sinceramente, agachando la mirada. Koromon no se dio cuenta, pero sus amables palabras no guardaban ningún resentimiento por su compañero. Lo que hizo que Taichi sintiera que estaba llevando una pesada cruz sobre la espalda. A pesar de haber logrado evolucionar a nivel perfecto, ni Taichi ni Skullgreymon pudieron controlar sus acciones. Al final, el salvaje alboroto de Skullgreymon le consumió tanta energía que lo hizo volver a ser Koromon. Posiblemente había gastado tanta energía que ni siquiera le bastó para mantenerse en la forma de Agumon. Koromon explicaba torpemente lo que recordaba cuando se transformó en Skullgreymon. Sintió como si una pieza dentro de él se descompusiese y fuera arrastrado por sus acciones destructivas, incapaz de hacer otra cosa que buscar en su mente los recuerdos de Taichi. Fue mi culpa. Lo siento, Taichi se disculpó. Primero lo hizo con Koromon y luego con todos los demás. Realmente lo siento, todos lo perdonaron sin problemas. Eso se debía a que no querían que Taichi se sintiera peor de lo que ya estaba, y en parte también porque todos se sentían responsables de no haber intervenido y detenido sus acciones extremas. Si lo hubieran culpado, rehuido y hecho arrodillar para suplicarle su perdón, probablemente habría llorado, arrepentido. Pero al no desahogarse, sus sentimientos se acumularon como veneno dentro de su cuerpo, carcomiendo lentamente el interior de su corazón. Desde entonces, casi ni se dirigía a los demás. Cuando el grupo intentaba hablarle, respondía distante, y al igual que una enfermedad, su deprimente reserva se propagó hacia los otros niños, haciéndolos sentir nubes negras y un aguacero dentro de sus corazones. Oye. Koshiro una noche, 3 días después de haber dejado atrás el Coliseo y acampado en un molino de agua, que parecía completamente inútil en medio de un desierto. Sora llamó a Koshiro y le preguntó algo que había estado pensando. ¿Podrías contactar a Genai? Hay muchas cosas que quiero hablar con él, no solo sobre la evolución, sino también lo que debemos hacer a partir de ahora. Ponerse en contacto, no es imposible, creo. Eso la sorprendió. Sora estaba segura de que iba a decir que no podía. Si no es imposible, significa que puedes hacerlo. Probablemente, como, si uso los cables negros, podría haber una manera. Cables negros. Eso fue lo que Koshiro dijo. Todos, incluyendo a Sora, habían visto los cables negros conectados al Greymon enemigo en el Coliseo, pero después del frenesí de Skullgreymon, Koshiro reveló que había ido a donde el Greymon enemigo apareció para investigar cómo había sido instalado. Allí descubrió que por delante de los cables rotos había conectado un enchufe modular enterrado bajo el suelo de piedra. Además, momentos antes, había descubierto un cable negro atravesando un pozo seco cercano. Esos cables negros probablemente estén instalados a lo largo de todo el continente server como una mesnet, creando la red. El conector modular era del mismo estándar que mi ordenador portátil, así que puede que no sea imposible que use mi computadora para entrar en la red. Con ojos bien abiertos, Sora preguntó. ¿Por qué antes no le contaste a nadie algo tan importante? No pude. No después de lo que sucedió con Taichi. Incluso si lo hiciera, creo que solo generaría más problemas. ¿Problemas? ¿Qué quieres decir? Es la misma red que utiliza Etemon. Si entramos en ella sin que nadie nos descubra, no habrá problema, pero si lo hacen, estamos perdidos. Sora no entendía mucho de computadoras o internet. Pero había visto un reporte en la televisión acerca de un hacker que había sido atrapado por el FBI después de que intentase entrar a la computadora de la agencia del gobierno para reescribir sus datos. Era eso lo que Koshiro quería decir. ¿Hay alguna manera de evitar que nos descubran? Como no sé cómo está configurado el sistema, no puedo hablar con seguridad, dijo Koshiro como resguardándose. Pero los subordinados de Etemon también deben utilizar terminales de computadoras para la red. Mediante la conexión a la misma, ellos pueden decir si somos o no uno de ellos, aunque si nos pide una contraseña, estamos acabados. Lo único que puede darnos una oportunidad es que no haya nadie en este mundo que se infiltre en la red, pero eso no tendría mucho de un sistema de seguridad. Después de eso, Koshiro habló entusiasmadamente de los registros de acceso y los servidores proxy, pero Sora no podía entender nada de eso. Lo que ella pensaba que Koshiro estaba tratando de decir, al final, fue que era posible ingresar en la red de Etemon sin que se diera cuenta, pero si fallaba, Koshiro no podía asumir toda la responsabilidad. La manera más democrática de hacerlo sería conversarlo con todos y llegar a una decisión unánime, pero ella ya podía imaginar el resultado. Hyo, Yamato y Mimi definitivamente dirían que no. Takeru podría decir lo que dijese su hermano.
Taichi parecía ser el único en tener más posibilidad de estar de acuerdo con ella, pero en su estado actual, no había manera de que se animara y, sin lugar a duda, se abstendría de votar, pero Koshiro. O al menos eso le parecía a Sora, se mostraba confiado. Así que en ese caso, inténtalo, Koshiro. Asumiré la responsabilidad por lo que suceda. Ella sabía que no tenía derecho a tomar la decisión, pero tenía que salir de esa asfixiante y apretujada situación de alguna manera, tarde o temprano. Etemon los encontraría y atacaría de todos modos, por lo que incluso si terminaba fallando, solo acelerarían el momento. Si era su hora de morir, entonces morirían, pensó con firmeza. Si ella era la culpable por eso, entonces que así sea. Muy bien, lo intentaré. Koshiro consintió. Pero no creo que debamos tener esperanzas. No acostumbro tenerlas, sonrió a Sora en tono divertido para que se sintiera a gusto. Encogiéndose dentro del pequeño fondo del pozo vacío, Koshiro tecleó continuamente en su ordenador portátil. Desde arriba, Sora lo miraba mientras trabajaba con un gesto de preocupación en su cara. Su conexión a la red fue simple y sin inconvenientes. Ni siquiera pedía una contraseña. Dando una mirada panorámica al sistema, Koshiro se asombró de que la red de Etemon estuviera muy bien cuidada. No estaba conectada a lo largo de todo el continente Server, pero sí en lugares fuera de sus límites. Por lo que había otros continentes además de ese. Tal vez la red existía allí desde un principio y Etemon la estaba utilizando para su conveniencia. También tenía un sistema de seguridad, pero por alguna razón, no funcionaba en esos momentos, como precaución. Koshiro reescribió los registros de acceso y borró todos los rastros de su presencia. Cuando recibió un correo electrónico de un Digimon que sabía del paradero de Genai, la dirección decía, Andromon@Factorial Town. File Island, provenía del Andromon que habían conocido en Factorial Town en Isla File. Andromon era el supervisor de ese lugar, una cíclica fábrica que armaba productos y luego los desarmaba. Luego de quitarle el engrane negro, les informó que el sistema de alcantarillado los llevaría a Toei Town. También le había dado a Koshiro su dirección de correo electrónico en caso de que algo sucediera, por supuesto, puesto que Koshiro no tenía una dirección de correo electrónico en ese mundo, tuvo que hacerse una. Se registró en un servidor aleatorio en el sistema y se creó ilegalmente una bandeja de entrada. La respuesta de Andromon volvió a su correo. Le he informado de eso a Genai. La razón por la que no los contactó hasta ahora fue porque Etemon estaba bloqueándolo, pero gracias a ti, la red se ha atascado y puede contactarlos directamente, justo cuando Koshiro salía del pozo. Takeru y Sora se acercaron a él. Genai se había mostrado a través de imágenes holográficas para darles un mensaje. ¡Qué rápido!, dijo Sora sorprendida, pero Koshiro estaba más preocupado por otra cosa. Andromon había dicho en su correo: gracias a ti la red se ha atascado. Todo lo que Koshiro había hecho fue ingresar en la red, no algo que le pudiera hacer suponer que se atascaría y caería. O fue la nueva bandeja de entrada que había creado la que causó una saturación en el sistema. Un gran cactus estaba detrás del molino de agua en el que los niños y sus Digimon estaban reunidos. En el momento que Koshiro y los otros dos llegaron, pudieron oír a Taichi en medio de un acoso a Genai. Koshiro solo llegó a escuchar la última parte de sus palabras. ¿Por qué? El holográfico Genai llevó sus manos a la espalda y respondió ligeramente. Así que has evolucionado. La cosa es que hay muchos caminos posibles para la evolución. Ninguno de ellos es el correcto o el incorrecto, pero la razón por la que no alcanzó la evolución que deseabas fue porque aún eres inexperto. Inexperto, es correcto. Tu Digimon evoluciona de acuerdo a tu crecimiento personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer? Les enviaré a un entrenador. Sin nombre es, la estática de repente se infiltró en el holograma. Mon, escuchen lo que el holograma se apagó abruptamente, dijo Koshiro. Había querido hacerle 1.000.000 de preguntas como, cómo se produjo el Digimundo, cómo funcionaba el mecanismo de la evolución, y también, cuál fue la razón por la que la red se volvió loca. Pero no había tenido la oportunidad. Dijo que iba a enviar a un entrenador. No, preguntó Mimi a Palmon, buscando su confirmación. Sí, eso dijo, así que, tal vez eso signifique que tendremos un guardaespaldas. Si tenemos suerte, susurró Hyo. Ninguno de ellos parecía en absoluto interesado. Parecía que aún tenían algunas dudas acerca de confiar en Genai.
mantenimiento completo. Seguro de que Etemon estaría irritado por no poder conectarse a su red, Nanomon le envió un correo electrónico al regresar la conexión luego de que restaurara el sistema de seguridad suspendido. Nanomon había advertido el acceso ilegal de Kouziro. Sin embargo, en vez de desconectarlo, detuvo el sistema de seguridad y quitó a Etemon de la red. Por supuesto, no tenía la intención de informar nada de lo sucedido a Etemon. No tenía la obligación de hacerlo.